Vamos a empezar este tiempo orando. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por que podemos tenerla en diferentes medios, porque podemos tenerla en nuestro idioma. Pero especialmente gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a entenderla. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que nuestros corazones estén atentos y podamos, a través de tu palabra, Señor, transformar nuestra vida, transformar nuestro entendimiento, Señor, y transformar, Señor, lo que cada día hacemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en una serie. No deberíamos de haber, no debería ser fácil recordarnos cuál es el nombre de la serie, pero igual vamos a ver si están atentos. Ahí, ¿cuál es el nombre de la serie? Creo que ahí está. Ya me ganaron. Bueno, del pesebre a la cruz, y me parece que este título es bastante adecuado, porque habla de dos eventos trascendentales. El ministerio de Jesús empezó con esa venida milagrosa del Salvador, del Mesías, y termina con el sacrificio donde la humanidad completa ahora tiene esa posibilidad de ser salvos. Pero en medio de esos dos eventos pasaron cualquier cantidad de cosas, ¿sí? En medio de estos dos eventos, Jesús tuvo la oportunidad de acercarse a muchas personas en diferentes lugares y tener estas conversaciones que están registradas en los evangelios. Pero Jesús este tiempo aprovechó para establecer la base, el fundamento de lo que sería la iglesia, esta comunidad de discípulos a la que nosotros pertenecemos hoy, ¿no? Así que hoy estaremos meditando acerca del discipulado y el título de esta reflexión es el costo del discipulado. Así que, ¿quiénes son estos discípulos? ¿Será que cualquiera es un discípulo? Hay que cumplir con ciertas condiciones, hay ciertos requisitos. ¿Han visto ustedes cuando hay una oferta, no? Que hasta abajo, así en letra chiquititita, dice, aplican términos y condiciones, ¿sí? Algo así, ¿no? Algo así estamos por embarcarnos en descubrir cuáles son esos términos y condiciones. Y para eso quiero llevarlos al Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 14 unos textos donde Jesús precisamente habla de este costo de ser un discípulo. Dice Lucas 14 del 25 al 33. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarlo, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No cabe duda que en esta etapa del ministerio de Jesús atraía multitudes. Así empieza este texto, ¿sí? Hablando de las multitudes que seguían a Jesús, y había diferentes motivaciones entre las personas que seguían a Jesús. Algunos probablemente estaban ahí por curiosidad o por novedad, ¿sí? Aquí hay algo nuevo que no habíamos escuchado antes. Vamos a ver de qué se trata. Había otros que lo seguían por necesidad. Necesitaban ser sanados, tenían hambre. Había otros que lo seguían por simpatía. Recuerden que en este tiempo, en los tiempos bíblicos, había muchos marginados, ¿sí? Las mujeres eran marginadas, los niños eran marginados.
las escrituras hablan de los pecadores. Había una parte de la población que era excluida porque no cumplía con los requisitos de los líderes religiosos. Y Jesús aceptaba a estas personas, así que por simpatía probablemente había muchos que lo seguían. Había otros que lo miraban como una amenaza y entonces tenían que estar pendientes de qué estaba haciendo Jesús para saber cómo atacarlo. Y había otros que probablemente tenían un interés más político. Recuerden que en esta época esta parte del mundo estaba gobernada por Roma y los que habitaban ahí sentían esta opresión y decían, de repente Jesús es esta persona que nos va a liberar de la opresión de los romanos. Así que, por la razón que fuera, en este tiempo del ministerio de Jesús, su problema no era encontrar quién lo escuchara, tenía quien lo escuchaba. Ahora la pregunta es, ¿será que esta multitud que estaba ahí tenía la motivación correcta? Y este texto en el versículo 25 nos da un pincelazo ahí de lo que Jesús probablemente estaba pensando. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les habló. Se volvió y les dijo. Esto me lo imagino yo, esto no es lo que dice ahí, pero yo imagino a Jesús caminando y con toda la gente que venía atrás de él. Y de repente Jesús dice, bueno, esta gente, ¿por qué está aquí? Antes de que sigamos caminando, quiero estar seguro que ellos tienen la motivación correcta para estar acá. ¿Será que algunos están aquí porque quieren ser sanados? Algunos de repente están aquí porque escucharon que hay pan y hay peces. O de repente hay unos que no tienen nada más que hacer. Entonces pues están aquí por pura curiosidad. Y en el siguiente versículo dice, la primera parte dice, si alguno viene a mí. Toda esta gente estaban ahí por su propia voluntad. Pero el hecho de estar ahí no tiene mucho sentido si al final del día nuestro propósito o el propósito de estas personas es entender qué significa ser un discípulo y tomar una decisión por ser un discípulo. Vean que en el texto que acabamos de leer, en 3 ocasiones se menciona esta frase. Dice, no puede ser mi discípulo. Jesús menciona 3 veces esa frase, no puede ser mi discípulo. Después de dar una explicación, Jesús dice, no puede ser mi discípulo. Así que esta enseñanza que está dando Jesús en este momento está estrechamente relacionado con lo que él esperaba que fuera la motivación de las personas, ser discípulos de Jesús. Y por eso entonces es que se toma este tiempo para explicar lo que hemos visto, ¿no? El costo del discipulado. Ahora, ¿qué era un discípulo en ese entonces? Este era un concepto que no era muy desconocido, era bastante común. Era común que existieran maestros, especialmente maestros de la ley, y tuvieran alumnos, pero no eran unos alumnos de día nada más, no eran alumnos que llegaban unas horas en la mañana, unas horas en la tarde, sino que un discípulo se entendía como esa persona que compartía la vida completa con su maestro, ¿sí? Por lo tanto, no era simplemente un periodo de clase, sino que era más allá de simplemente transmitir conocimiento. Era un aprendiz que al final del día su propósito era continuar la enseñanza de su maestro y continuar esa misión que tenía este maestro. A estos maestros se les conocía como rabí. Ustedes han escuchado que a Jesús algunas veces le dicen rabí, ¿sí? Entonces, esta relación adquiría un nivel más profundo hasta el punto que los discípulos después heredaban esa misión y esa reputación del maestro. Se ganaban el respeto del pueblo. De hecho, era muy deseable en ese entonces ser un discípulo de los maestros más famosos. Así que Jesús les presenta 2 ilustraciones acerca del discipulado. En la primera ilustración, da un ejemplo acerca de una persona que está a punto de iniciar un proyecto de construcción, ¿sí? Y normalmente un proyecto de construcción requiere bastante dinero, ¿no? Por eso es que no es algo que se empiece todos los días, no es que todos los días alguien diga, bueno, hoy me pongo a construir. No vemos a alguien de ustedes, como les llama Jesús, empezando un proyecto de construcción todos los días. Nadie que esté en su sano juicio, arrebatadamente empieza un proyecto de construcción. Hay una segunda ilustración, y esta es diferente porque
A diferencia de la primera ilustración, donde el personaje principal es motivado internamente a tomar esta decisión, en el segundo caso, esta decisión la tiene que tomar porque es obligado, ¿sí? Se está enfrentando a una guerra que él no estaba buscando y tiene que decidir entre dos opciones. La primera opción es, voy a la guerra, y la segunda opción es, bueno, creo que no puedo contra este rey que viene contra mí, entonces voy a ceder a las condiciones que él me ponga. Así que, sin importar cuál fuera la decisión que tomaba, iba a tener implicaciones fuertes para él y para su nación. Ser discípulo de Jesús, en este momento del ministerio de Jesús, probablemente era muy atractivo para muchos. Jesús era popular en ese momento, así que ser discípulo de él en este momento era un privilegio, ¿sí? Muchos de repente estarían interesados y de repente algunos por motivos más bien egoístas. Pero por otro lado, había una multitud ahí, había mucha gente de diferentes trasfondos y probablemente no todos estaban conscientes de que estaban siendo llamados a tomar una decisión. Es decir, no estaban ahí por gusto, sino que tenían que tomar una decisión respecto a Jesús. Así como el rey que vimos en la ilustración tenía que decidir entre ir a la guerra o ceder ante el otro rey, tenía que tomar una decisión. No podía quedarse sin tomar una decisión. El no tomar una decisión, en el caso de nuestra relación con Jesús, o postergarla, era el equivalente a decirle no, ¿sí? Así que era una decisión que no se podía postergar. Así que el discipulado, el de ser un discípulo de Jesús en este momento, representaba un alto honor. Y Jesús quería asegurarse de dos cosas. Quería asegurarse que las personas entendieran que aunque valía un precio, también al mismo tiempo este precio valía la pena pagarlo. Así que ahí estamos, ¿sí? Estamos en este momento, pero fíjense que justo antes de esta narración hay otra narración que a mí me pareció un poquito contradictoria, ¿sí? Y en esta otra narración, Jesús está en la casa de un líder religioso importante y está en un banquete. Y entonces ocurren unas conversaciones ahí y Jesús cuenta otra ilustración. Y vamos a ver la ilustración que está un poquito antes, está en Lucas 14, del 16 al 24. Y entonces ahí está la conversación y Jesús contesta, dice, Jesús contestó al comentario de uno de los invitados. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. El otro indicó, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y el otro alegó, acabo de casarme y no puedo ir. Y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo, sal deprisa por todas las plazas y los callejones del pueblo y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió, ve por todos los caminos y por las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Y yo me pregunto, ¿por qué en esta ilustración del banquete pareciera que esta comunión con Jesús no tiene ningún atractivo y las personas lo desprecian, al punto que Él tiene que forzar a otros a que tengan esa comunión con Jesús?
¿Cómo conciliamos estas dos ilustraciones? Donde vemos por una parte el alto honor que es ser discípulo con Jesús, con el hecho que algunos otros no le den ese valor. Bueno, yo creo que estas dos cosas están hablando de lo mismo. Y hay algunas advertencias y algunas lecciones que son iguales. Simplemente es una ilustración diferente. Empecemos por las advertencias. Hay un contraste que quiero que noten, y es el contraste entre las circunstancias en este momento con las circunstancias que vemos al final de los evangelios o en el libro de Hechos. Lucas 14:25, ya lo leímos, y la primera parte nos recuerda que había una gran multitud que seguía a Jesús. En este momento Jesús es famoso, ¿sí? Mucha gente quería verlo y escucharlo, tan así que las personas importantes de esa región buscaban la oportunidad de verse cerca con Jesús. Por eso es que en Lucas 14:1, al inicio de la primera ilustración que vimos, se nos narra esa situación en la que se encontraba Jesús. Dice, un día Jesús fue a comer a casa de un fariseo prominente, ¿sí? Aquí Jesús está como un invitado en la casa de un líder religioso importante. Así que, ¿se imaginan ustedes el prestigio que representaría ser un discípulo de Jesús en este momento? Al compartir la vida con un rabí, el discípulo no solo compartía sus enseñanzas, sino también derecho a compartir sus privilegios, a compartir los reconocimientos de este rabí. Así que era algo muy prestigioso en ese momento. Ahora yo quiero que pensemos por un momento las circunstancias en las que estos discípulos de Jesús se encuentran al final de los evangelios. Muchas de esas personas que ahorita están amontonados tratando de escuchar a Jesús, lo iban a abandonar. Es más, algunos de ellos iban a ser sus acusadores. Y entonces estos discípulos los vemos al final de los evangelios escondidos, huyendo, con temor. Y si vamos un poquito más adelante en Hechos, leemos como algunos de ellos fueron encarcelados o muertos. Así que las circunstancias del discípulo en este momento, mientras Jesús está dando esta enseñanza, con las circunstancias de los discípulos, unos pocos meses después, iban a cambiar drásticamente. Por eso es que Jesús quiere asegurarse que ellos entienden cuál es el costo de este discipulado. Es una decisión que no puede tomarse a la ligera, porque las circunstancias pueden cambiar y van a cambiar. Y entonces, ¿qué tan firmes estarían estos discípulos con esta decisión que habían tomado? Así que Jesús nuevamente quiere asegurarse que la decisión que ellos tomen, por un lado, no es forzada, pero tampoco es emotiva. 3 veces Jesús termina una explicación con la frase, no puede ser mi discípulo. Lo leemos en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y vean que yo estoy leyendo aquí la versión NBI, y NBI lo traduce como, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor. Este es el término que se utiliza aquí, pero literalmente usa la palabra odiar, ¿sí? No odia a su padre y a su madre. Algunas otras traducciones lo ponen como aborrecer o renunciar. Es una expresión fuerte, ¿sí? Es una expresión fuerte que probablemente ha de haber sacudido a algunos de los que estaban escuchando. Lucas 12:27 dice, y el que no carga su cruz y me sigue, otra vez, no puede ser mi discípulo. Y finalmente, en el versículo 33 dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Será que Jesús nos está pidiendo que dejemos de amar a nuestra familia, que nos deshagamos de todo lo que tengamos y que nos consagremos a vivir una vida de sufrimiento? ¿Será esa la petición de Jesús? Bueno, veamos nuevamente la ilustración que dio en el banquete. Hay 3 personas a las que Jesús, el huésped, ha invitado.
El primero se excusa porque acaba de adquirir una posesión, ¿sí? El segundo se excusa porque, pues en nuestros tiempos de repente sería, acaba de adquirir una maquinaria para su empresa, que acaba de un carro, algún recurso que le sirve para producir más. Y el tercero se disculpa porque acaba de casarse. Ahora la pregunta es, ¿será malo trabajar? ¿Será malo hacer negocios? ¿Será malo invertir? ¿Será malo iniciar una vida familiar? Algo que tenemos que notar de esta ilustración y es que estos invitados con toda seguridad ya habían recibido esa invitación con anticipación. Es decir, les llegó únicamente el aviso que todo estaba listo, pero ellos ya sabían acerca de esa invitación. Cada uno de ellos pudo hacer diferentes arreglos para estar listo para ese momento, sin interrumpir sus otros compromisos, pero ya habían tomado una decisión antes de no hacerlo. Cuando llegó la noticia que el banquete estaba listo, ellos ya anticipadamente habían despreciado esa invitación, no fue en ese momento. Todas estas circunstancias que ellos mencionan acerca de sus negocios, de su familia, eran circunstancias reales, pero realmente no es la razón por la que ellos no querían ir. Lucas 14:24 nos recuerda nuevamente y dice: les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Otra vez esta frase de Jesús, ¿sí? No pueden participar de mi banquete, no pueden ser mis discípulos. Y por eso es que tenemos que recordar que el interés de Jesús al ver a toda esta multitud era llamarlos a ser sus discípulos. Ese era el principal interés de él. Por eso enfatiza los requisitos una y otra vez. En ambos casos, Jesús hace mención a dos cosas. Hace mención a nuestras posesiones y hace mención a nuestra familia. ¿Por qué? Porque nuestras posesiones y nuestra familia son las que capturan más fácil nuestra lealtad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con nosotros mismos? Ninguno por naturaleza va a considerar como secundario su propio bienestar, su salud, su vida misma. Y esto tenemos que contrastarlo con lo que miramos en los medios o escuchamos en los medios constantemente. Los medios nos presentan el hecho de que la vida gira alrededor de nosotros mismos, el universo gira alrededor de nosotros mismos. Tenemos, según el mundo, el derecho a determinar nuestras propias circunstancias, sin importar nada más. Así que mientras esas circunstancias las tengamos bajo control, probablemente seguir a Jesús no va a ser muy difícil. Si todo está bien, ¿cuál es el problema con seguir a Jesús? Pero Jesús nos pide que seamos leales a Él independientemente de estas circunstancias que en algún momento pueden cambiar. Y entonces, en algún momento tendremos que decidir entre lo que nos gusta, entre lo que nos da placer, entre nuestra seguridad, incluso entre nuestra propia vida, para decidir servir a Jesús con obediencia. Si hoy decidimos seguir a Jesús en obediencia por la motivación correcta, mañana, cuando las circunstancias cambien, va a ser mucho más sencillo obedecer. ¿Y cuál es esta decisión? ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? ¿Será que la decisión es solamente ser su discípulo? Jesús es bien consistente en lo que demanda de nosotros. Hay otros 3 textos que quiero compartir con ustedes que básicamente dicen lo mismo, pero que Jesús lo repitió muchas veces porque quería asegurarse que ese mensaje estuviera claro para sus seguidores. Dice Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. En otro texto, también en Mateo, pero en el versículo 34 del capítulo 8, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y en Lucas 9:23
Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Este mensaje es consistente en todo lo que Jesús enseña. Y aquí vale la pena notar una diferencia bien importante entre el ser un discípulo de Jesús y ser un discípulo de cualquier otro rabí de ese tiempo. Otra vez, este concepto de ser un discípulo no era algo desconocido. Existían muchos rabís o rabíes, no sé cuál es la palabra correcta, que tenían sus discípulos, ¿no? Pero había una diferencia bien grande. Los maestros que existían en ese entonces y que tenían sus discípulos, su objetivo era que alguien continuara con sus ideas, que alguien más enseñara sus ideas después de que ellos iban a estar y continuara con su legado. Y bueno, Jesús también quiere que nosotros continuemos enseñando lo que Él nos enseñó a nosotros, que diseminemos sus ideas, que lo representemos. Pero a diferencia de los otros maestros, Él demanda un rendimiento total, algo en negación a nosotros mismos. Si notan la diferencia entre los maestros que existían en ese tiempo y lo que Jesús estaba demandando, hay una diferencia bastante grande. Negarse a la familia, a las posesiones, negarse a las comodidades, eso es un reflejo de algo más importante, que es negarse a uno mismo. El discipulado es un paquete completo. Sí, es seguir a Jesús, por supuesto. Es aprender de Él también. Es vivir con Él. Es transmitir su mensaje. Es representarlo. Pero también implica rendir nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestras prioridades a Él. Esta gente iba caminando con Jesús, era una multitud que iba ahí. Y aquí vemos un bonito número de seguidores de Jesús esta mañana. Yo me imagino a estas personas caminando con Jesús y me pongo a pensar qué estarían pensando ellos, ¿sí? Se me ocurren cosas como que de repente alguien me iba platicando con el que iba a la pared y le decía: fíjate que mi tía me contó que la otra vez aquí todos comieron, había panitos y había pescado. Vamos a ver si hoy se repite lo que pasó la vez pasada. Algún otro podría ir con una necesidad un poco más profunda y decir: bueno, yo he estado enfermo ya por mucho tiempo y yo escuché que Jesús sana, entonces necesito llamar la atención de Él para que me sane. Y bueno, ¿qué otras cosas podría pasar por la mente de estas personas que iban caminando con Jesús? Pero de repente Jesús se detiene la marcha y se voltea. Ahí dice, se voltea a la multitud. Y de repente Jesús ahorita nos está viendo a nosotros, ¿sí? Estamos todos aquí de repente y Jesús nos está viendo. Y la pregunta que nos hace es: ¿por qué estamos aquí? Nuevamente, hoy estamos todos juntos aquí porque hemos tomado la decisión de salir de nuestra casa y venir a este lugar. Y podría haber muchas otras circunstancias en las que podríamos hacernos esa pregunta, pero ya que estamos aquí, yo pregunto: ¿por qué venimos hoy a la iglesia? Bueno, nos han contado que el café aquí es rico, ¿verdad? Entonces de repente tenemos interés de probar un cafecito al final del servicio. O podrá ser porque es nuestra rutina, ¿sí? Todos los domingos nos levantamos a la misma hora, nos ponemos algo más presentable que el día anterior, nos subimos al carro y nos venimos. O de repente teníamos una responsabilidad hoy, nos tocaba predicar, ¿sí? O teníamos el ministerio de niños, no sé, y entonces venimos aquí porque tenemos que hacer algo. Y yo pregunto: ¿por qué estamos hoy aquí? Primero que tenemos que revisar cuál es nuestra motivación para hacer lo que hacemos. Hoy en la mañana pues hemos decidido estar aquí en la iglesia. Pero mi recordatorio esta mañana es que deberíamos desear que Jesús sea nuestro rabí y que nosotros seamos sus discípulos. No sé si todos vamos a pasar por las circunstancias que pasaron los discípulos de Jesús, nuevamente al final de los evangelios y en Hechos, donde vemos persecución y vemos sufrimiento. No sé,
Aquí tal vez no. Pero esa es la realidad de muchos de nuestros hermanos hoy en otras partes del mundo. Tal vez nuestra realidad, pero todos los días tendremos la oportunidad de renunciar a nosotros mismos y de vivir para Cristo. Así que termino con esta reflexión, que estas enseñanzas de Jesús nos sirvan para recordar que Jesús pide nuestras relaciones, pide nuestras posesiones, y al final del día lo que Él está pidiendo es nuestro corazón. Si nos mantenemos firmes en esta decisión, entonces podemos enfrentar cualquier circunstancia que venga, sea fácil o difícil, porque no se trata de nuestra comodidad, no se trata de nuestro bienestar, no se trata de nuestras posesiones. Lo que Él nos pide es que lo rindamos todo a Él. Oremos. Señor, gracias nuevamente por tu palabra y por este recordatorio. Hoy nuestra petición es que nuestro corazón anhele cada día que tú seas nuestro rabí y nosotros seamos tus discípulos y que estemos dispuestos a compartir nuestra vida diaria, Señor. Todo lo que somos, pero especialmente que rindamos a ti, Señor, lo que a veces consideramos que es nuestro y que nadie más tiene derecho a decirnos cómo lo manejamos. Nuestras decisiones, Señor, nuestra voluntad. Tú conoces, Señor, qué es lo que valoramos más cada uno de los que estamos aquí. Si es nuestra familia, si es nuestro trabajo, si es nuestras posesiones, si es nuestra profesión. Señor, hoy queremos humildemente pedirte que nos guíes cada día a rendir todo esto y mucho más a ti, Señor. Nuevamente, Señor, hoy queremos reconocerte como nuestro rabí y, Señor, nos comprometemos a ser esos discípulos obedientes hasta dar su propia vida. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén.